Miren mis hermanos, mi embrión vieron tus ojos, un bebé en el vientre de la madre viendo los ojos de Dios, hermanos. Para que un hombre venga a decir que no es un ser humano, hermanos, que un embrión no es, pero la Biblia está diciendo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Dice la palabra de Dios: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Este pasaje corresponde a un evento real que está registrado en 3 de los 4 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, por su similitud en la narración de los eventos del ministerio y la vida del Señor Jesús. 3 registros, 3 testigos que confirman la veracidad de estos sucesos. El Señor Jesús, a lo largo de su ministerio público, se dedicó a dar a conocer el reino de Dios en todos los aspectos: cómo verlo, cómo entrar, quiénes entrarán, quiénes no entrarán, cómo prepararnos para entrar y cómo es el reino de los cielos. También en su ministerio público confrontó y desafió al sistema religioso y teológico de la época, que se había desviado de su verdad. Y al mismo tiempo vino a cumplir todo lo que Dios desde la eternidad se había propuesto en sí mismo para edificar ese reino. Hermanos, todo lo que está en las Escrituras es palabra de Dios, pero lo que el Señor dijo resalta en tinta rojo sangre. Y esto que hemos leído hoy fue dicho por el Señor Jesús. Y en letras de rojo sangre el Señor nos habla y nos dice y nos enseña lo que representan los niños en el reino. Nos dice que ellos son la parábola andante de lo que deben ser los adultos que aspiran a entrar en ese reino. A través de este pasaje que hemos leído hoy, Dios te está invitando a ti y enseñando cómo vivir el reino de Dios desde aquí. También a través de este pasaje está invitando a los niños a venir a Él. Niño, que hoy estás aquí, alguien te ha traído a la iglesia. Sé muy atento porque Dios te hablará hoy. Niño precioso de Dios, Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacerte mucho bien. Dios quiere darse a conocer a la vida de cada niño. Y en este sentido, hoy hemos titulado la enseñanza, en consecuencia con el pasaje que hemos leído: recibir el reino de Dios como un niño. Vayamos al pasaje y viajemos por él. Nosotros acostumbramos seguir la estructura del pasaje, que leímos sin cambiarlo, sino seguirla en el mismo orden. Y vamos a leer desde el verso 13 y vamos a ir viajando y transitando por el pasaje, y el Señor va a hablarnos porque Él es el que está hablando. Vayamos al verso 13a. Dice la palabra de Dios, 13a se refiere a la primera parte del versículo 13. Dice: y le presentaban niños para que los tocase. En Marcos 19:13, uno de los pasajes paralelos dice de la siguiente manera: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Ese es el sentido del pasaje. Entonces, lo primero que dice el pasaje es que los trajeron para que el Señor orara por ellos y les impusiera las manos. Las multitudes para este tiempo ya conocían que Cristo
tenía mucho poder. ¿Y quién más podría bendecir a los niños con tanto poder que su mismo creador? Dios es el creador y Él es quien está bendiciendo a los niños. Pero mis hermanos, naturalmente los niños no vienen por su propia cuenta. Son traídos por adultos, sean sus padres o sean sus tutores espirituales. Un niño no viene a la iglesia solo. Un niño no viene a la iglesia porque se levantó con ganas de venir a la iglesia. Un niño viene a la iglesia porque un adulto, sea su padre o sea su tutor espiritual, o sea alguien de confianza de la familia, lo trae a la iglesia. Como lo vimos hoy aquí, muchos de ustedes han traído a niños. Algunos son sus hijos, otros son sus sobrinos, otros son sus invitados. Y lo están haciendo muy bien, porque eso es un mandato del Señor. Hermanos y amigos, es responsabilidad de los adultos hacerlo. Es responsabilidad de los adultos, los creyentes, traer niños a los pies de Cristo, a la iglesia cristiana local más cercana. Y con toda seguridad el Señor va a recibirlos y va a bendecirlos. Porque Dios es fiel. Dios cumple lo que dice. Dios cumple sus promesas. ¿Y por qué hay que traerlos? Porque un niño está en proceso de formación apenas. Un niño apenas está aprendiendo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y aún no sabe de su propia cuenta que debe buscar a Cristo, pero sí puede creer en Él. Esa es la diferencia. Un niño puede creer en Cristo. Un niño tiene la posibilidad de tener fe, y eso es lo hermoso. Porque un niño tiene un corazón humilde para el reino, y un niño cree con facilidad lo que los adultos le enseñamos. Esa es la diferencia. Enséñele algo a un adulto y te refuta. Hágale creer a un adulto principios morales y no te cree. Pero dígale a un niño, y generalmente el niño tiene facilidad y te cree con facilidad y acepta con facilidad. Porque los niños siempre están aprendiendo, están siendo instruidos por los adultos. Y si meditamos cuidadosamente en esto, también los adultos fuimos traídos por otros a los pies de Cristo. No vinimos voluntariamente. Dios nos llamó de una manera y de otra. Alguien nos invitó a la iglesia. Entonces también fuimos niños en términos espirituales. Y Dios quiere que en cuanto a la fe seamos como niños. Demanda esto también de nosotros los adultos. Así que la invitación del pasaje hoy va a ser esa. La invitación que Cristo está haciendo va a ser esa, que nosotros seamos como niños, porque ellos tienen las cualidades, tienen las características necesarias para entrar ellos en el reino, y nosotros al verlos a ellos como parábolas andantes podemos ver eso y también entrar en el reino. En la iglesia de todos los tiempos ha habido un desconocimiento muy fuerte al respecto. Ha habido un desconocimiento muy fuerte en cuanto a este asunto de los niños, del evangelio para los niños y qué representan los niños dentro del reino de Dios. Por este desconocimiento existen iglesias locales incluso que los niños son irrelevantes dentro de la iglesia. Nosotros estamos esforzándonos para cambiar eso dentro de nuestra iglesia local. Poco a poco, y el Señor nos ayude. Hay denominaciones cristianas que asumen en su teología que los niños están condenados. Hermanos, eso no es así. Eso no es así. Hay un desconocimiento de esta verdad, sea por descuido o sea por haber adoptado argumentos teológicos ya predeterminados por algunas denominaciones a lo largo de la historia cristiana. Pero es muy importante nosotros leer la Biblia, creer la Biblia y dar por sentado que Dios dice la verdad y que Dios no se equivoca, y que en ese caso nosotros somos los que nos equivocamos fácilmente. En el caso de los apóstoles, discípulos del Señor, estuvieron equivocados, estaban equivocados. Nuestro pasaje lo muestra, nuestro pasaje lo enseña, nuestro pasaje lo expone y lo deja claro. Verso 13 en su segunda parte dice: y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Para ellos no era importante. Para los apóstoles no era importante. Ellos no alcanzaban a ver lo que Cristo estaba viendo y estaba enseñando. Ellos veían otra cosa.
Y este desconocimiento no es algo nuevo por lo que vemos aquí, mis hermanos. Los mismos apóstoles cayeron en este error. Los mismos apóstoles cayeron en este error. Así, mis hermanos, que nosotros no vayamos a decir que nosotros no podemos caer en un tipo de error de estos. Claro, mis hermanos, estamos expuestos. Cuando vemos las cosas como el hombre las ve, no las vemos como Dios las ve. Y por eso tenemos que ir a revisar las escrituras, letra por letra, tilde por tilde, palabra por palabra, frase por frase, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y anclarlo a todas las escrituras y entender entonces qué es lo que Dios nos está diciendo. Y eso tampoco en seco, acompañado por la oración y la persistencia mientras escudriñamos las escrituras. Los mismos apóstoles cayeron en este error. Consideraban más importante que el Señor Jesús hiciera milagros, reprendiera demonios y predicara el mensaje del reino a multitudes. Y en cuanto al reino de Dios, no estaban viendo esta profunda verdad. Alguno dirá: esperemos que crezcan y que ellos sean llamados por el Señor y sean ellos mismos los que decidan. ¿Han escuchado eso? Dejémoslos que crezcan. ¿Para qué los vamos a presionar? Cito el niño, cita la niña. Ellos no tienen mente para esto. El Señor dijo lo contrario. Ellos son los que tienen la mente preparada para entrar en el reino más que nosotros. ¿Tú crees que estos niños del pasaje salieron solo de su casa diciendo: vamos a buscar al Señor? Un grupo de niños se reunió y dijo: venga niños, venga, vamos a buscar a Cristo, vamos a buscar de Cristo, vamos a conocer a Cristo. No, mis hermanos, alguien los llevó, alguien los llevó. Esto era lo que pasaba, y lo que los discípulos estaban haciendo era reprendiendo a los que estaban llevando los niños. No a los niños, pero sí a los que estaban llevando los niños. Hermanos, le debes enseñar. Se trata de la eternidad. Tú debes traerlo y en la iglesia debemos recibirlo y debemos entregarle el mensaje. Es tan importante el mensaje para que un adulto se convierta a Cristo como para que un niño conozca a Cristo. No podemos descuidar eso y Dios nos ayude, mis hermanos. Es muy importante porque los niños, primero, son el futuro de nuestra sociedad, porque muchos adultos ya estamos descontando, ya vamos de salida. Son el futuro de la iglesia, porque ellos serán los futuros predicadores, los futuros maestros, los futuros miembros de la iglesia, los futuros servidores. Y son el futuro del reino de Dios que está en proceso de formación, del reino eterno. Son muy importantes, mis hermanos. Papás que tienen niños, ¿tienes un niño? ¿Le enseñaste a hablar cuando estaba pequeño? Y él no lo estaba pidiendo. Le enseñaste a vestirse y él no lo estaba pidiendo. Le enseñaste tantas cosas, le enseñaste el nombre de cada cosa cuando él empezaba a preguntarte: ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para qué se usa? ¿Y esto cómo se come? Hiciste todas esas cosas por él. Y le enseñaste a hacer cosas que él no quería que hiciera o que él no quería hacer, pero tú sabías que eran por su propio bien. Hermanos, Cristo es su mayor bien. Tráelo con amor, aunque sea contra su voluntad. Convéncelo, trata con él, esfuérzalo, porque es por su propio bien eterno, y un día te lo agradecerá. Un día, cuando esté glorificando a Dios, dirá: gracias Dios y gracias padres por haber hecho su trabajo en el tiempo que lo debieron hacer. Porque ellos no vendrán solos, mis hermanos. No, no es así. Creemos que si los dejamos crecer para que vengan solos, y ellos vendrán un día y dirán: no, yo quiero ser cristiano a partir de hoy. Hermanos, no va a ser así. No va a venir voluntariamente, porque realmente ninguno de nosotros quisimos venir voluntariamente a Dios. Y todos los que estamos aquí lo sabemos. Nosotros no vinimos voluntariamente a Dios. Dios nos llamó, nos insistió, nos estorbó, nos disciplinó, trató con nosotros y nos trajo a Él. Con lazos de amor, pero nos trajo a Él.
Nosotros no vinimos voluntariamente. Nadie quiere seguir a Dios voluntariamente. El ser humano se opone a Dios. El ser humano pelea contra sí mismo para poder seguir a Dios. Los que ya somos creyentes luchamos contra nuestro propio remanente de pecado para seguir a Dios. Luchamos contra los deseos de la carne. Luchamos contra los pensamientos. Luchamos para sacar el tiempo para leer las Escrituras. Luchamos para sacar el tiempo para orar. No es así. Entonces, ¿por qué decimos ellos vendrán solos? Un día el Señor les hablará y ellos decidirán seguir a Cristo? Hermanos, no es así. Romanos 3:11 al 12 dice: no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así, mis hermanos, que vale la pena hacer el esfuerzo para formar a los niños en cuanto al reino de Dios, en cuanto al temor de Dios. Hay que hacerlo. Porque ninguno hemos venido por nuestra propia cuenta, mis hermanos. Todos nosotros fuimos tratados de alguna manera por Dios. Pero, hermanos, para algunos ha sido doloroso y todos lo sabemos. Y yo hablo por mi propia cuenta. Para algunos estar aquí hoy, y damos gracias a Dios, pero ha sido doloroso, porque Dios dijo que Él castiga y reprende al que ama. Así que, mis hermanos, el Señor, de una manera o de otra, los que Él ha preparado para salvación, Él los va a traer. Pero ¿qué tal si nosotros hacemos bien nuestra tarea con los niños? ¿Qué tal si nosotros hacemos bien la tarea con nuestros hijos y los llevamos y los traemos a la iglesia a la fuerza? Negociado. Mijo, es que si no va a la iglesia no hay paseo. Ellos van a ir entendiendo. Mijo, es que si no va a la iglesia conmigo, no hay lo que me estás pidiendo, no hay tenis nuevos. Y de alguna manera, no sé cuál use, cada cual conoce a su hijo, cada cual los formó, cada cual los conoce desde su levantarse hasta su acostarse, cada cual los ve dormidos, los ve despiertos. Nosotros conocemos a nuestros hijos. Entonces hagamos la tarea que Dios nos ha encomendado y no echemos de menos esta ordenanza. ¿Sabe qué es lo bueno? Que cuando nosotros educamos a los hijos, a muchos de ellos les evitamos el castigo amoroso de Dios. Porque si un niño aprende los caminos del Señor, el día que el Señor lo reprenda por primera vez, se da cuenta que es el Señor y vuelve a sus caminos. Es más sencillo. Mire como dice Proverbios 22:6. Vayan conmigo allí, por favor. Es un mandato de Dios. Es un decreto de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, mis hermanos, mire la promesa, mire la bendición, miremos la garantía que Dios está dando. Cuando sea viejo, no se apartará de él. Entonces, mis hermanos, es un trabajo maravilloso que nosotros a los niños, no solo a nuestros hijos, a los niños, es que evangelizar niños es uno de los trabajos más hermosos que hay dentro del reino de Dios. Muchas veces los que no tienen hijos pueden hacer este ejercicio con el vecino, con el sobrino, con el primito, con el hijo del amigo de la casa que lo queremos tanto, y entonces le decimos: ¿dejas que lleve a tu niño a la iglesia conmigo? Casi nunca un padre se rehúsa a que alguien lleve a nuestros hijos a la iglesia. En mi vida, cuando yo estuve más joven, fui necio. ¿Y sabe qué? Me llevaban a mi hija a la iglesia. Todo el tiempo. Años que yo fui necio con el Señor y rebelde con el Señor, llevaban a mi hija. Y mi hija hoy se esfuerza, como todos nosotros, por seguir al Señor. Gloria a Dios por aquellos adultos que la llevaban a la iglesia de Cristo. Así, mis hermanos, que invite a un amiguito, invite a un niño, al niño de tu amigo, de tu amiga, y tráelo a la iglesia. Aquí lo recibimos y le enseñamos lo que Dios nos permita cada domingo. Trae un niño, corre, hazlo. Con tu entendimiento de adulto, no le falles en eso, que es más importante que todo lo que le enseñaste en toda la vida, o todo lo que diste o le diste en toda la vida. Es más importante eso, porque se trata de la eternidad. A ver, queremos formar a un hijo con una carrera universitaria. Queremos formar a un hijo para que tenga unos bienes económicos. Queremos trabajar duro para dejarle una herencia. Y mire, les digo una cosa: ni la carrera, ni la herencia, ni los zapatos caros, ni el celular caro, ni las monedas, ni la cuenta bancaria se los llevarán. Se quedarán acá. ¿Saben qué se llevarán?
lo que le enseñamos acerca del reino eterno, porque aprenderá a hacer tesoros en el reino y allá sí disfrutará de eso que pudimos hacer por él acá. Así que la invitación, hermanos, a todos constantemente debe ser esa: predicarles el evangelio y autopredicarnos nosotros mismos, diciéndonos: evangeliza a los niños, muéstrales a Cristo a los niños. Los apóstoles, según nuestro pasaje, equivocadamente impedían que trajeran estos niños. Pero ¿qué pasó? El Señor no pasó por alto eso. El Señor los reprendió con vehemencia, los reprendió con firmeza, y casi que podríamos decir con enojo, porque el pasaje lo dice muy claro. Vea conmigo el verso 14 en su parte final, en su primera parte. Verso 14. Viéndolo Jesús se indignó. Hermanos, la indignación la indignación es el enojo por algo que es justo. Pero es que no era un enojo cualquiera. No era un enojo de un maestro rabino. No era un enojo de alguien, de un amigo, no. Era el enojo de Cristo. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad y Él es Dios. Y es el enojo de Dios. Es la indignación de Dios por lo que habían hecho los apóstoles, que querían impedir que esos niños fueran traídos a Él. Esto era injusto de parte de los discípulos. No hagan esto, les decía el Señor, que están haciendo. No se opongan al reino eterno de Dios. El Señor les dijo lo siguiente, en la parte B del verso 14: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero no se los dijo como yo se los estoy leyendo a ustedes, mis hermanos. El Señor no se los dijo de la manera que les estoy diciendo o que les estoy leyendo. Acuérdense que el pasaje empieza diciendo que Jesús se indignó. Esto es una orden muy contundente. Piensen esto: cuando se está indignado y se argumenta algo a partir de esa indignación, lo que se dice después se dice con denuedo, con autoridad y con firmeza. Con denuedo, con autoridad y con firmeza. Yo no estoy indignado y me estoy sonriendo. Ay, tan lindos. No. El Señor no se estaba sonriendo con ellos, estaba indignado. Entonces, ¿cómo les dijo? Dejad venir a mí, dejad a los niños venir a mí y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Fue un regaño con autoridad. Déjenlos, no se lo impidan. ¿Qué están haciendo? Fuerte y claro y sin ambigüedades, mis hermanos. Fuerte y claro, mirándolos a los ojos, sin parábolas, sin ilustración, directo al corazón. Déjenlos que vengan y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero también no solo fue un regaño, sino que fue una ordenanza, una prescripción, algo para que ellos siguieran haciendo a partir de ese momento, y algo que quedó escrito y registrado para que nosotros, los que creemos en Cristo, que somos discípulos del Señor, sigamos haciendo. Nosotros también debemos seguir haciendo eso. Vemos en el espejo de ellos, vemos en el error de ellos, ¿y qué hacemos nosotros? Pues debemos hacer lo contrario. Debemos hacer lo que el Señor dijo. Ellos lo hicieron por ignorancia, aún no lo entendían. Tal vez nosotros no lo entendimos a tiempo, pero ahora debemos hacerlo, porque ahora estamos leyendo la línea de la palabra de Dios y estamos viendo la claridad con la que el Señor está diciendo esto. Hay discusiones teológicas en este tema, al igual que en el resto de la Biblia, mis hermanos. Solo hay que abrir la boca y hablar de la Biblia y ya tenemos argumentos de aquí, argumentos de allá, posturas de allá y todo eso, y eso es normal. Pero en una iglesia bíblica solo nos debe importar lo que la palabra de Dios dice, porque es la verdad, porque es inmutable, nunca cambia y nunca falla. La palabra de Dios nunca falla. Es verdad. Por eso el Señor decía: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Claro y sencillo. El Señor está diciendo entonces que no podemos pasar por alto el reino de Dios en los niños.
que no podemos pasar por alto que el reino de Dios les pertenece a ellos y a los que son como ellos. Hay un trato especial de parte de Dios que es justo con los niños, aunque a muchos no les guste ni les suene bien. ¿Por qué no les gusta a algunos? Ya sabemos nosotros, y lo hemos dicho muchas veces, el hombre no piensa como Dios, ni Dios piensa como el hombre. El sistema de justicia de Dios es completamente diferente al sistema de justicia que hay en la mente del hombre. El sistema de justicia que hay en la mente del hombre funciona de acuerdo a los sentimientos pecaminosos del hombre. El sistema de justicia de Dios funciona de acuerdo a la mente y al corazón perfecto de Dios. Nunca va a ser posible. Miren cómo dice Isaías 55 del 8 al 9. Vayan buscando mientras tanto. En muchas cosas el hombre pretende decirle a Dios qué es justo y qué es injusto, basado en su pensamiento mutable o imperfecto. Y eso es imposible. Porque si nosotros miramos la justicia de Dios con nuestros ojos, mis hermanos, entonces era injusto que un hombre inocente muriera en aquella cruz. Si lo vemos con nuestros ojos. Pero con la justicia de Dios, si ese hombre injusto no va a la cruz, nosotros quedaríamos condenados. ¿Ven cómo lo ve Dios? Totalmente diferente, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su propósito santo y eterno. Nosotros podemos ver las cosas de acuerdo a las cosas temporales, pero Dios lo ve de acuerdo a su propósito eterno. Isaías 55 del 8 al 9 nos deja claras las razones por qué nos es tan difícil hay veces entender las escrituras o entender lo que Dios dice. Dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los pensamientos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La misma Biblia nos lo dice, nos lo deja claro. Y si Cristo, que es Dios, está diciendo que el reino de los cielos les pertenece a los niños, yo no usaré demagogias teológicas para decir lo contrario. Lo creo por fe, porque Él lo dijo fuerte y claro, y espero que usted crea lo mismo por la misma razón. No porque yo se lo dije, sino por la misma razón, porque la Biblia lo dice, porque Cristo lo dice y porque sencillamente es la palabra de Dios. Con esta misma vehemencia, el Señor continuó diciéndoles: de cierto os digo, verso 15, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. De cierto, de verdad les digo, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Hermanos, esto es una declaración fuerte para los que dan por poco los niños en la iglesia de Cristo. Y tomándolos en los brazos, verso 16, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Niños, jóvenes, los que hay en el salón, porque los otros los estamos instruyendo allá porque están muy pequeños, pero los que están en el salón, niños, hagan su mayor esfuerzo para venir a la iglesia porque Dios quiere bendecirlos. Dígale a sus padres: papá, mamá, llévame a la iglesia este domingo. Que el esfuerzo no sea solo de los adultos. Hoy el mensaje también es para los niños. Pero debemos preguntarnos, ¿qué tienen los niños que nosotros los adultos necesitamos para entrar al reino de Dios? Porque Dios dice, el reino de Dios les pertenece, y si ustedes los adultos no son como ellos, no entrarán. Entonces creo que es muy importante que nosotros entonces meditemos, recibamos el texto, el mensaje, la palabra de Dios, meditemos y aprendamos qué es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué tienen los niños que nosotros necesitamos para entrar en el reino de Dios? ¿Quién de aquí no conoce a un niño? Todos conocemos los niños, y Dios bendiga grandemente a nuestros niños. Un niño tiene humildad, porque un niño es humilde naturalmente. Los niños no son orgullosos. Un niño tiene dependencia, porque un niño entiende la dependencia.
porque sus tutores le enseñan constantemente y él aprende y no la discute. Un niño desobedece porque está en su naturaleza caída, pero un niño no discute eso. Un niño no se sienta a argumentar con uno cuáles son mis deberes y los de él, sino que un niño entiende esa dependencia. Un niño tiene una fe sencilla, él cree sin cuestionar. Tú le dices a un niño que Cristo es Dios y él dice amén. Dice, sí papá, sí mi amor, Cristo es Dios, y él cree. Dígale eso a una persona que está llena de sistemas teológicos porque ha tenido que pasar por 25 iglesias a ver si te discute o no te discute. Sí, hermanos, un niño tiene una fe sencilla. Un niño tiene un corazón limpio. Muchos refutarán esto. No, pero es que los niños son pecadores, tienen la maldad en su corazón. Mire, estamos bajo una naturaleza caída, pero un niño no sabe con claridad qué es bueno y qué es malo moralmente delante de Dios. Si usted deja una pistola ahí en el piso con 6 balas, el niño la coge y le dispara a otro sin intención de matarlo. ¿Será que Dios lo va a acusar de asesino o va a acusar a ese padre de irresponsable? Hermanos, Dios es justo cuando juzga. Y un niño todavía no ha entendido qué es bueno y qué es malo. Dios, que es justo, no les ha sumado su propio pecado. ¿Por qué? Porque Dios dice que a cada uno le demandará según lo que ha recibido. Y si un niño no lo ha entendido, Dios le va a demandar en esa medida lo que aún no ha entendido. No en la misma medida, porque si Él está diciéndolo en su palabra, entonces es verdad. Y al que mucho, mucho, y al que poco, poco, de acuerdo a lo que han entendido, de acuerdo a lo que saben. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando uno sabe qué es malo y qué es bueno, ya siendo adulto, ahora sí es responsable delante de Dios, de lo que ve, de lo que dice, de lo que oye, de lo que piensa. Ahí sí. A Adán y a Eva los hizo responsables ¿a partir de cuándo? ¿Antes o después que sabían el bien y el mal? Después. Antes no. Adán y Eva no eran responsables. Adán y Eva lo único que tenían que hacer era no desobedecer a Dios en el único mandamiento que les había dado. Y si antes de eso, antes de desobedecer a Dios, ellos hacían cualquier cosa, Dios no se las contaba como pecado. Porque es que el único mandamiento que había dado Dios era: no comerás del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente moriréis. Cuando sabemos qué es bueno en nuestra conciencia y qué es malo, somos responsables y estamos muertos, porque no somos capaces, por la misma condición mortal que tenemos, inmutable que tenemos, de ser perfectos delante de Dios. Por eso tuvo que venir Cristo, porque si fuéramos capaces de hacerlo voluntariamente, nos podíamos salvar por nuestras propias obras, pero no. Como sabemos qué es malo y qué es bueno y hacemos lo malo, somos culpables ante la justicia de Dios. Pero con los niños no es así, porque los niños están en una condición especial antes de tener discernimiento entre el bien y el mal, mis hermanos. Hermanos, Dios no es injusto, Dios es justo. Ahora, Dios es soberano para hacer lo que quiera con su creación. Él puede hacer las leyes, Él puede hacer las normas, Él podía cambiarlo todo, pero Dios es fiel a su justicia y Él es santo, Él es fiel a su santidad. Dios no obra en injusticia nunca. Nosotros al nacer de nuevo, cuando aceptamos a Cristo, es decir, que nacemos espiritualmente, podemos tener la condición de niños. Por eso el Señor decía que teníamos que ser mansos, teníamos que ser ingenuos como niños en cuanto al pecado. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando un adulto que ya sabe qué es bueno y qué es malo se ha convertido a Cristo y ha nacido de nuevo, debe desear este alimento espiritual como un niño deseaba el alimento de su madre. Tenemos que empezar a comportarnos como niños, no solo en esto, sino en muchas cosas. Tenemos que ver el carácter de los niños que tenemos al frente como parábola andante, y así debemos comportarnos nosotros en términos espirituales y entraremos en su reino. Porque Dios está diciendo claro: el que no sea como ellos no entrará.
Pero Dios, que es santo y que es justo y que es misericordioso, va a proveer las condiciones necesarias en cada creyente a lo largo de su vida hasta su segunda venida, para que nos comportemos lo necesariamente justo para que el Señor sea glorificado y para que nosotros seamos santificados y para que nosotros permanezcamos delante de la presencia de Dios con todo y dificultades, con todo y luchas, con todo y lo que el mundo nos arrastra o nos quiere arrastrar. Con todo y eso, el Señor es fiel y nosotros estamos en sus manos, porque Él ha dicho: nada ni nadie los arrebatará de mi mano, ni nada ni nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Vamos cogidos, nosotros no estamos colgando de su mano, Él nos lleva cogidos con su mano, como he dicho muchas veces aquí en este púlpito, y vamos caminando y el Padre nos lleva de su mano y el Hijo nos lleva de su mano, que es Dios, que hay una unidad en el Padre y el Hijo, o sea que estamos en las manos perfectas de Dios. Y el Espíritu Santo, que es Dios, nos ha sellado, nos ha separado, y las arras, los anticipos del Espíritu Santo ya están en nosotros. Pero no debemos olvidar, los que caminamos con el Señor, que los niños son y deben ser prioridad, porque ellos, mientras no han obtenido ese conocimiento moral de lo que es bueno y que es malo, hacen parte del reino de Dios. El Señor empezará a juzgarlos a cada uno por sus obras en el momento que el Señor ya les ha hecho saber. ¿Y quién sabe eso? No nosotros, Dios. Dios sabe a partir de qué momento. Hermanos, entiendan esto, o entendamos esto, porque debemos entenderlo cada uno. Cada niño que nace en esta tierra representa una imagen y semejanza de Dios sobre la tierra, y es un potencial candidato para ser un miembro del reino eterno de Dios. Cada niño que nace representa el cumplimiento de su palabra, que había dicho desde el principio: multiplicaos y llenad la tierra. ¿Y con quién se llena la tierra primero? Con niños primero. Esos niños van a ser adultos, pero se llena es con niños. Todos nacimos niños después de Adán y Eva. Todos nacimos niños, y la tierra Él ordenó: multiplicados y llenar la tierra. Esa es la manera más activa y real del avance del reino de Dios. Y los creyentes debemos conocer esta verdad. Cada que nace un niño, el reino de Dios avanza, porque es muy probable que ese niño, al crecer, tenga que dar cuentas a Dios. Pero es muy probable no es seguro, que muchos de ellos van a ser habitantes del reino eterno de Dios. En ese sentido, entonces, el mayor avance del reino de Dios son los niños que van naciendo. Y si dejaran de nacer niños, el plan de Dios se detendría. El propósito de Dios de que se multipliquen sobre la tierra se detiene, ¿cierto? Eso no va a pasar porque Dios no lo va a permitir del todo. Pero ¿dónde está enfrentando el mundo y Satanás a Dios? Ahí precisamente, con los niños. Está destruyendo a los niños de muchas maneras, ya lo vamos a ver. Porque Dios tiene un adversario que se opone ¿a quién? A Dios y a su reino. ¿Y cuál era la mejor forma de oponerse a Dios y a su reino? Atacando a los niños. Porque los niños son el mayor cumplimiento del reino de Dios en la tierra. Cuando Dios creó al hombre con el propósito santo de avanzar su reino eterno, como está registrado en Génesis, apareció en escena ¿quién? El adversario de Dios, el que se opone a Dios, Satanás, con la intención de detener el avance de su reino. La intención de Satanás no es ambigua, es clara. Se opone a Dios para que Dios no avance su reino, porque sabe la sentencia final, y a medida que avance el reino, se le acaba el tiempo. Entonces, detengamos un poquito esto, el avance del reino de Dios, y tal vez me queden unos días más o unos años más, qué sé yo. Pero él se opone a Dios y a todo lo bueno que Dios ha hecho. Y él sabe dónde atacar a los niños. Satanás y los ángeles que cayeron con él, los demonios, son una maquinaria espiritual que se ha opuesto al reino de los cielos desde el mismo principio, allá en el Edén, con Adán y Eva, con que Dios te dijo, cuestionando ¿qué? La palabra de Dios. Y hoy día sigue pasando lo mismo. Satanás no ha cambiado y el plan de Dios no ha cambiado. Así, mis hermanos, que todo sigue de la misma manera. ¿En qué se opone el adversario? Ve, hermanos, qué belleza.
esto tenemos que saberlo, esto tenemos que entenderlo, porque si nosotros no sabemos cómo opera el adversario de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios, somos soldados de Cristo y somos miembros del reino, ¿cómo vamos a hacer nosotros para presentar defensa? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para ser testigos de Cristo? Entonces tenemos que saber estas cosas. ¿Y qué es lo que ha hecho Satanás? Promoviendo que la humanidad no se multiplique, número 1. Número 2, evitando que nazcan, matando a los que son concebidos antes de nacer. Y número 3, adoctrinando a los que ya nacieron. ¿Se les parece esto a lo que está pasando hoy día? Que vemos con tanta claridad en medio de nuestra sociedad caída. ¿Qué pasa? Cuando promueve que no se multiplique, Satanás sabe que a medida que el hombre se multiplique, su fin está cerca. Primero, crearon métodos anticonceptivos. Dios dice que el hombre se multiplique, lo da por mandamiento, lo da por ley, y Satanás dice que no se multiplique. ¿Lo ven? Multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla, y Satanás dice, no se multipliquen. Métodos anticonceptivos, y los promovieron y los enseñaron desde las escuelas porque era más fácil enseñarle a los niños, no se multipliquen, usen métodos anticonceptivos. Convenciendo a muchos de que no tengan hijos, de que es mejor una mascota, que hay que disfrutarlos la vida sin hijos, sin niños, que se le va a dañar el cuerpo, que el mundo está sobrepoblado y no hay cama para tanta gente. Eso nos han dicho muchos años. Número 2, evitando que nazcan. Si no pudo lograr que nacieran, previniendo el nacimiento y previniendo la multiplicación de imágenes y semejanzas de Dios en la tierra, entonces va a usar el otro plan. Evitando que nazcan y sacrificando bebés concebidos antes de nacer. En ese mismo sentido es que se ha promovido el aborto o asesinato de niños por ley en muchos países de la tierra. Hermanos, ya que estamos hablando de esto, hay que hablar de la realidad. Hay que conectar el evangelio, la historia bíblica, que es una historia, un desarrollo histórico y progresivo del plan de Dios, con lo que estamos viviendo hoy. Y si conectamos eso, hermanos, los datos son aterradores. Si conectamos lo que Dios está diciendo con la realidad de hoy en cuanto a los niños en el reino, hermanos, porque cuando hablamos del reino de Dios no hablamos del reino allá en la presencia de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios hablamos de toda la creación. Esto es el reino de Dios que está en proceso de formación para un día ser restaurado, glorificado y puesto delante de Dios de una forma más especial y más gloriosa por la eternidad. Esto que estamos haciendo aquí es trabajo dentro del reino de Dios. Todos los habitantes que hay en la tierra son habitantes dentro del reino de Dios. Sino que, ¿qué dice Dios? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No es que los cristianos tengan que ser violentos, es que los que son violentos, el adversario de Dios, los demonios, están arrebatando el reino. Cristo es el rey soberano y fue colgado en una cruz. Los violentos están atentando contra el reino de Dios, están atentando contra Dios y están atentando contra los hijos de Dios. Están asesinando cristianos por ser cristianos y están asesinando judíos por ser el pueblo de Dios. Hermanos, esto no es así de sencillo como lo vemos. Esto es una guerra entre el bien y el mal. Una guerra entre Dios y su adversario. ¿Qué va a pasar? Que Dios tiene la victoria porque Dios es Dios. Pero estamos en guerra. Estamos en guerra. Entonces, mis hermanos, reconociendo que nosotros estamos habitando en el reino de Dios, veamos las estadísticas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha publicado datos. Cifras aterradoras. Se estima que en el año se practican 73 millones de abortos. Eso es muchísimo, hermanos. 73 asesinatos, sangre derramada de imágenes y semejanzas de Dios, de criaturas que Dios ha hecho con su propia mano. El hombre decidió por ellos. 200,000 diarios. 8,333 por hora.
¿Qué quiere decir eso? Que mientras aquí les entregamos este mensaje, 8.333 niños van a acabar muertos ahorita, apenas terminemos. Eso es lo que está pasando. Más de 130 por minuto. O sea que mientras hablamos aquí en un minuto, 130 niños han sido masacrados porque el hombre y el diablo se oponen a Dios. Se quieren oponer a Dios. Solo lo que hay registrado, mis hermanos. Esos son datos de la OMS, pero apenas en 70 y punta de países se ha aprobado por ley el aborto. Es decir, que de ahí se sacan los registros. Y son casi 200 países en el mundo. ¿Qué pasa en nosotros? Que el aborto y el asesinato de niños es clandestino. Sin contar los que sacrifican niños para sus rituales paganos. Hermanos, es aterrador. Estas cifras podrían duplicarse si le sumamos el resto de estadísticas no registradas. Esta es la realidad de los niños en todo el mundo, porque toda la población del mundo hace parte del plan eterno de Dios en su reino, mis hermanos, toda. No es que Dios tiene un reino con unos cuantos, no, todos, unos para destrucción, para el infierno y otros para su reino de gloria, pero todos hacemos parte del reino de Dios en el proceso de formación en este momento. Una vez el reino sea establecido, haremos parte del reino restaurado. No es tan simple, mis hermanos. Todos los bebés son imágenes y semejanza de Dios. Vaya conmigo a Génesis 1:27, por favor. Génesis 1:27. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es muy fuerte para que el hombre se atreva a ir en contra de Dios, tocando a las imágenes y semejanzas de Dios. Pero hay sentencia, hermanos. O sea, no es solo que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Vaya a Génesis 9, allá adelantico, del 6 al 7. Después del diluvio, el Señor dando la sentencia, porque Dios sabía lo que iba a pasar en medio de su creación. Miren, hermanos, lo que dice el Señor: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Aquí hay una sentencia. Por esta sangre que está siendo derramada inocente, Dios está permitiendo las guerras en medio del mundo ahora. Sangre por sangre, sangre por sangre. El hombre se atreve a decirle a Dios y a decir que dónde está su Dios, porque no hay paz. Mientras permiten y guardan silencio cuando 73 millones de vidas están siendo masacradas, porque el hombre quiere vivir su vida alejado de Dios. Y número 3, a los que nacen. Satanás intenta que no se multipliquen, intenta que no nazcan los que están en el vientre de sus madres, los que han sido concebidos pero no han nacido, los llaman no nacidos. Y ahora resulta de que otros están naciendo por voluntad de Dios. ¿Pero qué hace con esos? Están adoctrinándolos en contra de los principios y valores fundados por Dios mismo. Y de ese modo el mundo se vuelve más corrompido y alejado de Dios, de modo que el juicio de Dios será inevitable. Así, mis hermanos, que si Satanás está adoctrinando a nuestros niños, ¿por qué en las iglesias no recibimos a todos los que podamos? ¿Por qué no motivamos a los papás a que traigan los niños? ¿Y por qué nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer? Que Dios nos perdone por lo que hemos hecho mal y que Dios nos ayude a corregirlo y que Dios nos ayude a hacerlo bien. Que Dios nos ayude, hermanos, porque ¿sabe qué está haciendo Satanás? Enseñándoles a los niños que Dios no existe. Enseñándoles a los niños que ellos no son ni niñas ni niños, ni hombre ni mujer. Le están enseñando a los hijos todo lo que es oponerse a Dios y que ellos son libres para tomar la decisión. No, mis hermanos,
Los seres humanos no somos libres. Los seres humanos somos las criaturas de Dios y debemos volver a nuestro Creador. Debemos sujetarnos a Él. Debemos obedecerlo a Él. Debemos seguirlo a Él. Porque la eternidad sin Él no es posible. No es posible. Hermanos, de este modo Satanás y el mundo se oponen a Dios y a su reino. El mundo y sus fundamentos dicen que un bebé antes de nacer no es un ser humano. ¿Qué dice la Biblia? Lo contrario, hermanos. Hay veces de estos temas no nos dicen que la Biblia habla de estos temas. Y nosotros los cristianos hemos sido irresponsables porque no predicamos más seguido de estas verdades. Yo quiero que vayan conmigo al Salmo 139, del 13 al 16. Vamos a ver esta hermosura de pasaje y cómo Dios nos dice qué es un niño, quién es un niño y cómo el plan de Dios funciona aún desde antes de nacer, aún desde antes de estar en el vientre de su madre con todos los niños. Salmo 139, del 13 al 16. ¿Sabe qué es lo bueno para nosotros los cristianos? Que la Biblia lo dice todo. Que la Biblia lo regula todo. Que la Biblia es un océano que solamente tenemos que buscar y buscar y nadar en él hasta que encontremos toda la verdad de Dios. Miren esta belleza, ¿ya lo tienen? Salmo 139, del 13 al 16. David, inspirado por Dios, hablando estas maravillas, mire. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Imagínense las manos de Dios dentro del vientre de cada madre, obrando. Un riñón, 2 riñones, un hígado, un corazoncito, cada vena, cada hilo de cabello, cada hueso, cada ojito. Tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Miren, mis hermanos, mi embrión vieron tus ojos. Un bebé en el vientre de la madre viendo los ojos de Dios, hermanos. Para que un hombre venga a decir que no es un ser humano. Hermanos, que un embrión no es. Pero la Biblia está diciendo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermanos, estos pasajes, un bebé nace completo, un bebé nace completo. Aquí tenemos varias damitas en embarazo. ¡Ay, qué maravilla! Podemos leer este pasaje todos los días para estas madres y alabar a nuestro Dios por las maravillas. Porque le digo, hermanos, una yuca para un sancocho se demora 1 año y 2 meses para estar lista para el plato. Pero un bebé en 9 meses, una vida que va a habitar probablemente en el reino eterno, está lista y formada completamente en su cuerpo en 9 meses. El poder y las maravillas que Dios hace. Por eso el salmista está maravillado. Y hermanos, vamos a leer el verso 16 de nuevo. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Hermanos, eso tiene que decirnos mucho a nosotros. Estos bebés ven a Dios porque Dios los está formando. A ver, mis hermanos, es que esto es muy especial. Él se forma en el vientre de la mamá a partir de lo que Dios estableció, la semilla del padre, la semilla de la madre. Pero ¿quién lo está formando? Dios. Y mientras Dios los forma, ellos ven a Dios de acuerdo a lo que dice la Biblia. Ellos no pueden hablar. Dios no quiso que los niños hablaran hasta cierta edad. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no recordamos lo que vimos en el vientre de la madre, ni recordamos lo que vimos cuando nacimos. Pero si la Biblia lo dice y la Biblia es palabra de Dios, entonces nosotros los creyentes bíblicos decimos amén. Entonces, si un bebé desde antes de ser concebido es una criatura de Dios,
mayormente cuando está siendo formado en el vientre de su madre. Los que intervienen en un embarazo le arrebataron a Dios de sus manos una criatura suya, y le saldrá muy caro, mis hermanos, a menos que se arrepientan antes de que experimenten la muerte. Tal vez muchos lo hacen por falta de entendimiento, tal vez muchos lo hacen por negocio hoy, pero ojalá algunos de ellos se conviertan y testifiquen de los horrores que han cometido, para que concienticen a parte de la humanidad y para que nos enseñen a nosotros que vamos por el camino que es, para que nos den ese testimonio. Porque Dios tiene planes con esas hermosas criaturas desde antes de nacer. Dios tiene planes. Hermanos, mire cómo la Biblia habla de esos planes. A ver, los no nacidos también están en la Biblia, ¿sabían eso? Y claro, está bien claro. Lo que Dios va a hacer con los no nacidos está en la Biblia. Y Dios sabe todo de aquellos niños que no nacieron. Y Dios sabe todo de aquellos que están naciendo hoy y cuántos años van a vivir, si van a ser reyes, si van a ser gobernantes, si van a ser poetas, si van a ser cantantes, si van a ser ingenieros, si van a ser médicos. Dios lo sabe, mis hermanos. Dios lo sabe. Mire, cuando Dios pactó con Abraham acerca de su descendencia y acerca de un pueblo, lo hizo antes de que naciera Isaac, el hijo de la promesa. Dios está haciendo un pacto con un hombre que no ha nacido. No ha nacido. Jacob, quien iba a ser Israel, el que llevaría el nombre del pueblo que Dios escogió, no había nacido. Y Dios muchos años antes llamó a Abraham, que su esposa era estéril, pero Dios sabía que de esa mujer estéril iba a nacer un hijo, el hijo del pacto o el hijo de la promesa, que se llamaba Isaac, antes que sucediera. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con esos niños que están en el corazón de Dios, que van a nacer después. Entonces, que el hombre deje de atreverse a tocar el plan de Dios. Entonces, ¿qué diríamos? Si Sara le dice a Abraham: yo estoy muy vieja, ya tengo el hijo de Agar, ¿por qué no abortamos a Isaac? Quitémosle la vida a Isaac, yo ya no quiero hijos. Además, mi cuerpo sigue siendo bonito después de 90 y punta de años. Estoy linda, Abraham. Hasta los hombres de afuera se fijan en mí. No tengamos ese hijo. Atentarían contra el plan de Dios. Jacob y Esaú, desde antes de nacer, ya luchaban en el vientre de su madre. ¿Y qué dijo Dios cuando ella oró a Dios, cuando la madre de los mellizos oró a Dios? ¿Qué le dijo? En tu vientre hay 2 naciones. Mientras ella veía 2 niños que peleaban en su vientre, Dios decía: no son 2 niños, son 2 naciones, y desde ahora están enfrentadas. Y esas naciones eran para que el propósito de Dios en el desarrollo histórico del plan de Dios se cumpliera. Simple y sencillo. A Jacob amé y a Esaú aborrecí, pero nosotros no tenemos ningún derecho de intervenir en el plan de Dios. ¿Qué tal si ella quisiera abortar a los 2 mellizos? Atentaría contra el plan de Dios. El Señor dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Hermanos, estos textos son maravillosos. Estos textos tienen que ponernos a nosotros en el contexto de Dios y en el contexto del mundo. Juan el Bautista saltó en el vientre cuando María visitó a su madre. Ya estaba cumpliéndose el plan de Dios, porque en el vientre de Isabel fue llenado del Espíritu Santo por la presencia de Jesús en el vientre de María. ¿No les parece hermoso? Pero ellos no son seres humanos, son embriones. No, hermanos, son criaturas de Dios. Pablo escribió en Gálatas 1:15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así, mis hermanos, que los no nacidos son criaturas de Dios desde el principio, desde el día que son fecundados, desde el día que son embriones. Son criaturas de Dios completas, aunque el mundo diga lo contrario. El Señor Jesús fue anunciado desde antes por todas las Escrituras, y desde su vientre llenó a Juan Bautista del Espíritu Santo. Y si María, deprimida porque había quedado en embarazo antes de que la sociedad supiera que era esposa de José, y si María
pensando en que la iban a apedrear porque había quedado encinta antes de contraer matrimonio públicamente. Deprimida porque la echaría su padre y su madre de la casa. Hubiera determinado abortar. Hermanos, el aborto no es una opción después de que una mujer está encinta. Bíblicamente no. Hay que buscar formas de ayudar a las mujeres que están en problemas y los gobernantes deberían ocuparse de eso, pero no asesinar o interrumpir un embarazo por otras razones. Ayuda psicológica, ayuda social, ayuda económica, todo lo que pueda ser posible. Y las madres que son muy niñas y no son capaces, entonces adopción. Jesús era adoptado por José. Hay que dar fórmulas adecuadas, fórmulas que sean coherentes con el plan de Dios. Entonces, mis hermanos, esto es lo que está pasando. La Biblia dice en Efesios que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Los que sacrifican niños masacran imágenes y semejanzas de Dios, escogidas desde antes de la fundación del mundo. Y el mundo pide paz. Y el mundo dice, ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Antes no ha destruido esta humanidad del todo por misericordia, pero Dios está ahí. Lo que está pasando es horroroso, es horroroso. Hermanos, en nuestra iglesia queremos que los niños reciban el evangelio, predicarles a Cristo, educarlos en el temor del Señor, y que Dios nos ayude. Queremos asumir esa tarea. Desde que llegamos aquí hemos tenido eso en mente y Dios hasta hoy nos ha ayudado, pero esperamos mejorar, esperamos abrir mejores espacios, esperamos poder capacitar a los maestros y a las maestras para que hagamos la labor que Dios ha puesto sobre nosotros. Podemos ver en este pasaje que el reino de Dios es el fundamento real de toda la creación. Y Cristo mismo nos está dando a conocer la manera como entrar en su reino a través de la parábola de estos niños, o a través de la ilustración de estos niños, o a través de la enseñanza acerca de lo que representan los niños en su reino. No desprecies este llamado. Dios hoy nos está llamando a nosotros a ser como niños para que seamos parte de su reino, para que entremos a su reino y para que tengamos una unidad en Él y con Él por toda la eternidad. Una unidad que nosotros decimos aquí que no podemos entender, pero la creemos porque la Biblia lo dice. Estaremos unidos a Él de una forma tan poderosa que no podemos ni explicarlo. Pero Él lo dijo: oro, Padre, para que ellos sean uno en mí, así como tú y yo somos uno. Oro para que sean uno en nosotros. El Señor, antes de ir a la cruz, sabía lo que estaba haciendo y oró por eso. Amigo, que hoy estás aquí con nosotros y que has venido por primera vez, si no conoces a Cristo, Cristo es Dios. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y Él te está llamando hoy a que vengas a Él y hagas parte de su reino. Es muy sencillo, solo tienes que creer en Él, y para eso solo debes ser como un niño. Observa un niño y sé como niño. Este hombre que iba a morir en la cruz no se detuvo ni un minuto para enseñarnos el reino de Dios y para conducirnos a Él. Y hoy sigue llamándote desde la eternidad a través de su palabra, a través de este mensaje que hoy te hemos compartido de parte de Dios. Este mensaje no es de parte de la Iglesia Cristiana de Copacabana. Este mensaje es de parte de Dios. Ven a Cristo, no lo rechaces, no te rehúses. Simple, sé como niño, humíllate a Él y dile: sí, Señor, he pecado porque no conocía tu verdad. He pecado porque no te conocía, porque de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo, mi amigo. Porque el Señor no ha parado de llamarte y no parará de llamarte. Así que hoy te ha llamado con amor y misericordia. Tal vez mañana te llame con amor y misericordia. Tal vez pasado mañana te llame con amor y misericordia. Pero mis amigos, un día te sacudirá y te dirá: aquí estoy, te estoy llamando y no te dejaré perder.
Así que ven a Cristo ahora, porque el Señor está llamando con mucho amor. Vamos a orar.